Este es un centro de educación especial. Es difícil pensar que estos niños pueden recibir la misma atención en un colegio ordinario. El anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de convertirlos en centro de apoyo a la inclusión o para casos de discapacidad muy graves, se ha interpretado como un cierre. Un globo sonda o no, que ha generado una gran alarma entre los padres de alumnos con discapacidad. Tienen muy claro que estos centros no pueden desaparecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No importa que para cambiar esos centros sea necesaria una nueva ley de educación o que en abril haya elecciones generales. Las asociaciones de personas con discapacidad y sobre todo los padres de estos niños han convocado este sábado una manifestación en Valladolid para pedir que no se cierren estos centros. Son los primeros que quieren la inclusión de sus hijos, pero desde la diferencia de estos centros. Nos acompaña esta noche Mariano Luis, muy buenas noches. Es el portavoz de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. ¿Por qué deciden ustedes crear esta plataforma? Bueno, decidimos unirnos a la plataforma por toda esta información que se recibe, que no queda clara, que entendemos que nos quieren decir pero no nos dicen, y que realmente la información que nos llega a los padres no es clara. No nos llega realmente. La sensación que tenemos es que los centros de educación especial, tal y como les conocemos ahora, parece que entran en la posibilidad de que puedan desaparecer. Jesús Fernández, buenas noches. Buenas noches. Es padre, pertenece al AMPA, del Colegio Especial número 1 de Valladolid, es padre también de un menor con discapacidad y otros 2 niños. ¿Ustedes, los padres, tienen la sensación que cuando se hacen estas leyes, estos dictámenes, están muy lejos de la realidad? Que no se les consulta a los verdaderamente los que lo sufren y que los que lo conocen de primera mano? A nosotros, desde luego, nadie nos ha preguntado nada. Si alguien nos hubiera preguntado, hubiera cambiado bastante la forma de ver y lo que está revoloteando por el aire. Revolotea que los centros de educación especial son segregadores y si a mí me lo preguntan les digo que es mentira, sin más. Y están preocupados, me imagino, sobre todo por esas noticias que no es que sean, por lo menos que no son claras. Ahí está el mayor problema, en que nos dicen que sí pero que no pero que sí, que no los van a cerrar pero que van a hacer un trasvase. Total, no nos enteramos de nada y nos vemos que en un día cualquiera no vamos a saber qué hacer ni a dónde llevar a nuestros hijos. Vamos a intentar aclararlo en este programa. También está con nosotros Juan Pérez Sánchez, muy buenas noches, que es el presidente de CERMI. Bueno, hay que darle la enhorabuena. ¿Cuánto tiempo lleva usted de presidente? Apenas 24 horas. Muchas gracias y bueno, pues con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar a favor de la discapacidad, que ese es el objetivo. Bueno, usted, el CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En este caso usted es el representante de Castilla y León. La primera pregunta, ¿cuál es la postura de CERMI en todo esto que ha sucedido? Porque incluso no coincide la postura de Castilla y León con la postura nacional, con una enmienda que también parecía que era bastante confusa y que daba lugar a una mala interpretación. Sí, bien. Yo debo empezar diciendo que, lógicamente, CERMI es la plataforma en la que nos agrupamos todas las entidades que trabajamos con la discapacidad, agrupada en los 3 grandes bloques: física, psíquica y sensorial. Que evidentemente nosotros compartimos todo lo que en el ámbito de la educación especial emana desde nuestro CERMI nacional, pero que también, como CERMI Castilla y León, en este sentido también tenemos nuestra propia posición. Y la posición, evidentemente, no puede ser otra más que la defensa a ultranza de los derechos de las personas con discapacidad, defender los que hay y, lógicamente, conseguir los que se puedan, y procurar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Y desde ese punto de vista, la educación no puede ser algo que no se tenga en consideración. Pero una vez dicho esto, en ningún momento se podrá decir
que CERMI Castilla y León ha hecho una manifestación en contra de los centros de educación especial o del cierre de los mismos. Ahora podremos ahondar y ver cuál es vuestra postura sobre estos centros y cuál es vuestra visión, sobre todo, para esa inclusión en la que, desde luego, estamos todos de acuerdo. También está con nosotros Pilar González García. Muy buenas noches. Buenas noches. Es la directora general de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Lo hemos escuchado esta semana al propio consejero de Educación. No se va a cerrar. Eso es lo primero que quieren escuchar los padres, ningún centro especial de educación. Por supuesto, en nuestra comunidad no se va a cerrar ningún centro de educación especial, ni se pueden cerrar ni se deben cerrar. Desde la Consejería de Educación en ningún momento se ha dicho lo contrario. Siempre hemos abogado, y sobre todo en esta última legislatura, a raíz de la publicación de nuestro segundo plan de atención a la diversidad, siempre hemos apostado por llevar a nuestro sistema educativo, el de Castilla y León, a unas mayores cotas de equidad, de calidad y de inclusión educativa. Y cuando hablamos de inclusión educativa de nuestro sistema educativo, estamos contemplando en ella como aspectos muy importantes a todos y cada uno de nuestros centros de educación especial. Tenemos 28 en nuestra comunidad al día de hoy. Bueno, pues enseguida hablamos de estos centros y de cómo se puede mejorar para que sean más inclusivos. A eso nadie se niega. Otra cosa es su desaparición o reducirlos para los casos más graves, como les hemos contado. Antes de continuar, queremos contarles lo que ha pasado durante las últimas semanas y qué ha motivado que los padres con alumnos con discapacidad se hayan puesto en pie de guerra. 37.000 alumnos con discapacidad acuden a clase diariamente en España. 1 de cada 10 lo hace en un colegio de educación especial, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto en el anteproyecto de reforma educativa cambiar estos centros específicos en un plazo de 10 años. Que permita la incorporación progresiva a los centros ordinarios del 17% del alumnado que hoy todavía está escolarizado en centros de educación especial. Estas palabras de la ministra de Educación hace 2 meses encendieron las alarmas de las familias afectadas, molestas con la propuesta de CERMI al Consejo Escolar. Porque habéis dicho que en el 2025 es vuestro objetivo para cerrar los centros de educación especial, por lo tanto sí que estamos alarmados. Y las madres y padres han alzado su voz. Algunos tienen malas experiencias de su paso por los colegios ordinarios. Solo en el recreo, aparcado en una silla, los últimos en clase, porque es que nuestros niños también molestan mucho, Entonces lo ponen en la última fila para que no den guerra. Mi hija hoy por hoy en el Colegio de Educación Especial número 1 ha aprendido a leer, viaja mucho. Tenemos que defender que ellos tengan su grupo de amigos de sus iguales y no que siempre se sientan diferentes. Mientras el futuro de la especial está en el aire, en Castilla y León la Consejería de Educación acaba de abrir un nuevo centro en Valladolid. Los centros de educación especial en España, desde luego en Castilla y León, que es lo que conocemos, no se van a cerrar. La ministra Celaá también hacía esa aclaración hace un par de semanas. Tenemos además una singular sensibilidad por la inclusión de la educación especial en centros ordinarios, lo que no implica para nada cerrar los centros de educación especial. Así se recoge en el anteproyecto de la ley educativa aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, aunque la reforma no verá la luz por la convocatoria de elecciones generales. La educación especial también ha llegado al debate en las Cortes de Castilla y León, defendida en una propuesta de Ciudadanos. El Grupo Naranja niega que estos centros segreguen, como denuncia un informe de Naciones Unidas. Jamás volvamos a hablar de educación especial como un gueto ni como un apartadero donde nosotros, los padres, apartamos a nuestros hijos. En la educación especial, maestros, fisios y cuidadores trabajan en equipo la estimulación para aprovechar las horas en clase. Cada alumno y cada familia tiene unas necesidades. También trabajan la inclusión. Algunos alumnos combinan el aprendizaje aquí y otros días acuden a un colegio ordinario adaptado. La experiencia que hemos cosechado sí que es un recurso para ayudar a desarrollar la educación inclusiva. Y esto necesita más presupuesto. Un incremento de la dotación de profesorado, de recursos materiales.
Actualmente las familias pueden elegir dónde quieren llevar a sus hijos en Castilla y León. 1.200 alumnos están en la educación especial. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sucedido en las últimas semanas, quizás incluso meses, desde ese anuncio de la ministra. Aún así, y aunque las últimas palabras, sobre todo de las administraciones, es que no se va a cerrar ningún centro de educación especial, ustedes mantienen una manifestación para este sábado en Valladolid, en el que vendrá gente de toda España. ¿Por qué mantienen esta manifestación? Pues como acabamos de ver, sí es cierto que las manifestaciones, incluso Fernando Rey manifestó en la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Especial número 1, que en muchos medios se ha dicho que se inaugura un nuevo centro. No es correcto. Lo que se hace es abrir unas instalaciones que ya estaban prometidas, era una deuda histórica con la educación especial en Valladolid, porque llevaban ya prometido casi 10 años y hemos tardado 10 años en tener esas instalaciones. Lo que entendemos también es que sabemos que no se van a cerrar los centros. Físicamente los centros no se pueden cerrar. A nadie le entra en la cabeza que un centro que se acaban de gastar 7,5 millones de euros le vayan a poner el candado. Sabemos que no va a ser así. Nosotros decimos cerrar a los centros de educación especial en cambiar el formato, en trasvasar alumnos y usarlos como un centro de recursos, que no decimos que no sea un centro de recursos, como en su día nos manifestó Fernando Rey. Entendemos que es bueno que sea un centro de recursos, pero no un centro de recursos en el cual trasvasemos alumnos y le usemos como un centro base, como se usa en la sanidad. Entendemos que sí es verdad que no se va a cerrar los centros base, los centros de educación especial, como ha manifestado Fernando Rey y como así es público. Entendemos que nos digan claramente, pero negro sobre blanco, no se van a cerrar los colegios de educación especial y no se va a hacer trasvase de alumnos. O sea, que no me digan no se va a cerrar y, entre otras informaciones que nos llegan, es que ciertos alumnos van a ir a centros, a otro tipo de centro, que nos van a sacar alumnos del centro de educación especial y les van a llevar a otro lado. Eso es no cerrar los centros de educación especial, pero sí vaciarles del contenido que tienen ahora. Nosotros queremos que los centros de educación especial sigan teniendo el mismo contenido que hasta ahora. Evidentemente queremos hacerles cada vez más inclusivos, pero no queremos que haya un trasvase de alumnos a la educación ordinaria o a la educación inclusiva. Es decir, por aclararnos, como están ahora mismo, ¿ustedes están a favor de que siga como está? No se debe de tocar nada. No se debe de tocar nada. En los centros de educación especial, en el que va mi hijo, por ejemplo, es donde a él le dan lo que él necesita. Lo que él necesita. Trabajan con él en la medida de sus capacidades. No le van a enseñar el teorema de Pitágoras porque no va a ser capaz de aprenderlo, pero le van a enseñar otro tipo de cosas. Niños que igual no van a aprender cosas de matemáticas o lengua, les van a enseñar, con su discapacidad, les van a enseñar a manejarse por la ciudad en un transporte público, les van a enseñar a ir a un supermercado a hacer la compra, les van a poner a hacer un módulo de jardinería, o cerámica, o artesanía, o lavandería, o cocina, y en algún momento pueden salir al mercado laboral con su discapacidad, pero con sus conocimientos aprendidos. Ustedes, este miedo que tienen de que haya una modificación es porque en algunos de los casos, y escuchábamos, porque ya han tenido a vuestros hijos en colegios ordinarios, y es una diferencia importante la que veis de cómo se encuentran los niños, de cómo aprenden, ya no académicamente, sino a desenvolverse en la vida, que yo creo que es la parte fundamental, la social, la que vosotros pedís. Es que no tiene nada que ver. Un centro ordinario, yo tengo 2 hijos en centro ordinario y el funcionamiento no tiene nada que ver con un colegio de educación especial. No tiene nada que ver. Me refiero a los que han, algunos... En el caso de mi hijo pequeño, hizo lo que es la educación infantil y la educación primaria, lo hizo en educación ordinaria. Los 4 primeros cursos de la primaria lo hizo en sistema ordinario, los 2 últimos años los hizo en la modalidad de combinada, y yo tengo un muy buen recuerdo del centro, del colegio Tierra de Pinares de Mojados de Valladolid, en el cual los profesionales se volcaban con él. Tengo un gran recuerdo con ellos, una gran relación personal, pero incluso ellos no estaban capacitados, no tenían los medios para dar lo que mi hijo necesitaba. Incluso en el mismo centro
Fueron ellos, a través del equipo orientador y la directora y los tutores, los que me recomendaron pasar a la educación especial. Como padre es duro, como padre es muy duro pensar que tu hijo, que ves que cada día se queda más atrás, que te das cuenta que es el pequeño de tus hijos y que no va a llegar, nunca va a cumplir las expectativas que tú tienes cuando sabes que va a tener un hijo, es duro saber que no va a llegar. Pero al final tienes que dar el paso. Y realmente, aunque la información que tienes parece que sí, que es algo distinto, es algo oscuro, profundo, porque la información que tiene la gente que no conoce la educación especial, lo que tiene la educación especial parece algo, es un gueto, algo oscuro, algo profundo, pero luego cuando realmente entras te das cuenta que es lo mejor que le ha pasado a mi hijo, ir a la educación especial. Mi hijo, desde que está en la educación especial, que no me gusta llamarla especial, perdona el matiz, me gusta llamarla especializada, porque son especialistas los que están ahí. Mi hijo ha aprendido a leer, está aprendiendo a leer, todavía le falta un poquito, ya sabe escribir, hay que guiarle, pero cosas que los profesores, por mucho que ellos intentaban, no lograban hacer. Se interrelaciona con sus compañeros en Mojados, en el pueblo, se interrelacionaba, pero al final siempre era algo que había ahí, que estaba ahí. Los chicos no puedo decir que nunca he tenido un problema de maltrato con él, pero sí es cierto que al final los niños buscan a sus iguales y él no era su igual. Mi hijo parecía más un recurso educativo que un alumno. Decíamos, buscando información para hacer este programa, había algún padre que decía que un centro de salud, por mucha dotación que se le dé, nunca será un hospital, en el sentido de que por mucho apoyo o muchas aulas o mejoras que se hagan en un colegio ordinario, nunca van a poder tener la especialidad que tienen estos centros de especialidades, como dice Mariano. Eso me imagino que se tiene en cuenta a la hora de poner en valor estos centros y lo que se hace allí, porque no estamos hablando solamente de profesores, sino de otros profesionales que sería muy difícil que estuviesen en los colegios ordinarios. Bueno, vamos a ver, efectivamente, lo que pasa que no siempre todos tenemos que ir a un hospital, también tiene que haber centros de salud. Lo que quiero decir es que nuestro sistema educativo tiene que ser capaz de responder a la diversidad de todos y cada uno de nuestros alumnos. Tenemos 360.000 alumnos en Castilla y León, cada uno tiene unas necesidades y unas circunstancias y unas particularidades determinadas, y nuestro sistema tiene que ser lo suficientemente inclusivo, tiene que tener previstas, digamos, las respuestas que puede encajar mejor con cada una de esas necesidades de los alumnos. De manera que para los alumnos más vulnerables que tenemos, que lógicamente ahora mismo, pues nosotros consideramos que de los más vulnerables, lógicamente, son los alumnos con algún tipo de discapacidad, cuyas necesidades educativas especiales pues son, digamos, en algunos casos permanentes, graves y demás. Ahí los centros de educación especial, y es que comparto que deberían ser llamados de educación especializada, los centros de educación especial son una respuesta que para determinados alumnos pues es la mejor respuesta que se les puede dar al día de hoy. Pero digamos que esto está en función de cada uno de los alumnos. No podemos pensar que todos los alumnos que tienen discapacidad han de estar en centros escolarizados en centros de educación especial. Tampoco podemos pensar que la modalidad de escolarización, la escolarización de un alumno vaya a ser siempre la misma. Como ocurre con el caso del hijo de Mariano, él empezó en una modalidad de escolarización ordinaria. Pero la mayoría de los casos es así, quiero decir, hasta infantil suele ser más habitual esa inclusión total y luego en función del currículum, digamos, de cada niño se decide una... Vamos a ver, nuestra propia normativa lo dice, nuestra norma dice que para que un alumno con necesidades educativas especiales esté escolarizado en un centro de educación especial, bueno, pues tiene que haber, digamos, no solamente un informe psicopedagógico y un dictamen de escolarización, es decir, informes muy técnicos, sino que, bueno,
por supuesto que los padres deben estar de acuerdo y demás, y tiene que ser una situación en educación infantil bastante extrema, por decirlo de alguna manera. O sea, lo lógico, lo ordinario es que los alumnos estén escolarizados o haya una mayor inclusión, por decirlo de alguna forma, en las primeras edades, en las edades más tempranas, y después, pues hombre, como ha ocurrido, por ejemplo, con el hijo de Mariano. Nosotros estamos dotando a nuestro sistema educativo, tratando de robustecerle, de fortalecerle, para que en los centros ordinarios cada vez tengan mayor, digamos, cabida todo tipo de alumnos. Pero ahí, porque nuestra obligación, y ahí está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás, nuestra obligación como sistema educativo es poder hacer que aquellos padres que sí que quieren que sus hijos estén escolarizados en una modalidad, por decirlo de alguna forma, ordinaria, puedan hacerlo. Puedan hacerlo, que seamos capaces de robustecer a nuestros centros, pero aquellos otros que no, una vez, por supuesto, que todos los informes técnicos coincidan y que se esté de acuerdo, como en el caso, por ejemplo, que él nos ha contado, que fue desde el propio centro, a través de los profesores y del equipo psicopedagógico, ¿verdad? Había unos informes técnicos que ya aconsejaban que, bueno, pues que el alumno estaría mejor en ese otro aspecto. Bueno, pues entonces se hace de esa manera. Tenemos que mirar también un poco al exterior, qué es lo que sucede en otras comunidades autónomas, incluso en otros países, es decir, el origen de todo esto viene precisamente de ese comité de personas con discapacidad de Naciones Unidas, que son los que, digamos, que ponen, advierten de la posibilidad de que pues esto se convierta en un gueto, que no se estén haciendo las cosas bien. No sé cómo ustedes manejan esa información, que a lo mejor tienen informes de todo tipo, y no sé si se está haciendo de una manera distinta en Castilla y León o incluso en España. Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es algo de obligado cumplimiento. Esa es una norma que el Estado español como tal asumió, se adhirió a la misma, y que nuestra comunidad de Castilla y León también lo hizo. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es lo suficientemente garantista como para preservar los derechos a favor de las personas que tienen esa condición. Luego, lo que CERMI un poco dice en este sentido son dos cosas. Es decir, cuando hablamos de educación inclusiva, habiendo dejado ya bien claro, sentado de entrada, porque no se nos puede olvidar que tan solo hace unos días CERMI Castilla y León y la Consejería de Educación sacamos a la luz pública, ante, nos parecía un poco la confusión que se estaba generando en este sentido, un comunicado conjunto. Y decíamos algunas cosas muy claras, y la Directora General de Educación e Innovación Educativa ya lo ha dicho, y es que efectivamente se garantizaba en esta comunidad la continuidad de los centros de educación especial, pero que efectivamente se estaba trabajando y se viene trabajando ya desde hace algún tiempo, y lo viene haciendo la Consejería de Educación con la comunidad educativa y con CERMI también y con algunos otros organismos, en conseguir un modelo de educación inclusiva en el que nos encontremos realmente cómodos todos. Luego, para nosotros, ese deseo de que los ciudadanos sean ciudadanos de primera, que se eduquen desde la diversidad, desde esa diversidad positiva, que podamos aprovechar todos, lógicamente, esas diferencias que como ciudadanos tienen las personas con discapacidad, es básica y es fundamental. Pero además también, como acababa diciendo, es que hay la obligación de cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo creo que estas son las dos piedras angulares sobre las que CERMI está pivotando. Y además me da la impresión que, bueno, yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia en este sentido. Posiblemente estamos intentando llegar al mismo punto, pero tal vez por caminos un poco diferentes. Eso tampoco tiene por qué ser malo, pero a mí me da la sensación de que las diferencias en este sentido tampoco son tan grandes. Ya adelantaba la Directora General, y sucede desde hace 2 años, que
que son los padres los que tienen la última palabra, que yo creo que es una de las peticiones y que se peleó y de que desde hace 2 años es así, que antes no pasaba, es decir, que antes si había unos dictámenes, unos psicólogos eran los que podían marcar dónde tenía que ir el niño. Eso para ustedes me imagino que es muy importante, que al final también saben cómo está el niño para que sean los que decidan cómo tiene que ser esa inclusión, porque bueno, aquí parece que los que están en centros especiales no tienen contacto con los centros ordinarios, y no es así. También me imagino que hay una agenda de trabajo importante en la que hacen otro tipo de actividades en el que están en contacto con otros colegios, también por dejarlo claro, porque no parezca que está una cosa así y otra cosa. No, nosotros el problema nos surge, y en este caso tenemos que alabar el trabajo desde CERMI Castilla y León, pero tenemos un problema. El problema es que quien denunció a ONU la situación es CERMI estatal. CERMI estatal llevó al Consejo Nacional, al Consejo Escolar del Estado, la enmienda 502, el 7-8 de enero, en la cual se aprueba, y literalmente os lo puedo leer si queréis, es la desaparición en el 2025 de los centros de educación especial. La literatura era otra, pero al final lo que se presenta CERMI estatal es eso. Nosotros cuando vemos eso es cuando ya nos levantamos en armas. Evidentemente, CERMI estatal presenta eso por un informe de la ONU que entendemos que está viciado. Entendemos que está viciado porque de la manera que se hace el informe y de la manera que se realiza, que en ese informe no se pide opinión ni a las familias que realmente están en la educación especial, ni a los trabajadores finales de la educación especial, no tiene sentido trabajar sobre un informe que se habla de alguien a quien no se le pide opinión. Luego el Consejo Escolar del Estado aprueba una enmienda, 502, que os he comentado, y entonces el proyecto de modificación de la LOMCE es cuando se habla. Por eso nos levantamos los padres. Entendemos que desde CERMI Castilla y León y desde la Consejería siempre ha habido una sensibilidad muy especial, pero entendemos también que igual que CERMI Castilla y León y la Consejería dependen, CERMI en su caso de la estatal y la Consejería del Gobierno central, sabemos que al final no está todo en las manos de CERMI ni de la Consejería, y por eso no es una cosa que se haya hecho en Castilla y León. Coincide que se va a hacer en Castilla y León, pero porque los padres de Castilla y León nos hemos organizado más. Pero realmente la protesta es a nivel CERMI nacional, que ya es quien realmente ha denunciado la situación a la ONU y la que ha presentado al Consejo Escolar del Estado la enmienda, y al Gobierno central el que corresponda, que hace caso a algo que, lo primero, no es vinculante el informe de la ONU, porque no es vinculante, es una recomendación, y aparte tampoco es vinculante lo que es la enmienda del Consejo Escolar del Estado. Entendemos que antes de hacer nada se tiene que hablar con los usuarios finales, que es el alumnado de la educación especial, y con las familias, que son los que realmente conocemos la circunstancia. Entendemos, y vuelvo a decir, sabemos de la sensibilidad especial que tiene el consejero, don Fernando Rey, sabemos que tiene una sensibilidad especial con nosotros, sabemos que desde CERMI Castilla y León tiene una sensibilidad especial, pero sabemos que al final dependen de un ente superior. Tenemos que cerrar una última reflexión, pero también en esa clave de... Sí. Quería hacer un apunte a lo que ha estado contando Mariano sobre, y lo que hablaba Juan, del famoso informe de la ONU. Fernando Rey, cuando fue a inaugurar el colegio, dijo que los señores que vinieron de la ONU a hacer el estudio famoso sobre la educación inclusiva en España venían con una idea predeterminada que no fueron capaces de hacerles bajarse del burro. Lo peor de todo y lo más grave es que dijeron que no habían visitado un colegio de educación especial, los que hicieron el informe de la ONU. No habían visitado un colegio de educación especial. No saben ni cómo se trabaja, ni qué modelo de educación se da en los centros de educación especial. No han hablado con profesionales ni con profesorado. ¿Con quién han hablado para decir que esos colegios deben desaparecer? No han visitado ni uno solo. Han venido 2 señores de la ONU, 10 días. Se han entrevistado con 165 personas, no sabemos quién,
pero de educación especial ni uno solo. Entonces, ese informe, ¿qué validez tiene? Para mí, cero. Ese informe que realiza ONU habla sobre el estado de la educación ordinaria, no habla nunca de la educación especial. Y luego pone en entredicho la educación especial diciendo que es un gueto, cuando realmente no han llegado a verla. Lo único de lo que han podido hablar es de algunos problemas puntuales en la educación ordinaria, que evidentemente en un sistema tan grande, donde entra todo el alumnado de este país, seguramente habrá problemas, igual que algún problema puede haber puntual en algún centro de educación especial. Pero es que de la educación especial no se ha hablado nunca. Y en este tema los dos señores que vinieron venían con una idea preconcebida de la educación especial que no han visitado. Sí, eso lo reconocía el propio consejero. Tenemos que cerrar simplemente y porque quedaba encima de la mesa pues esa petición, es decir, es verdad que las competencias de educación las tienen las consejerías, pero están supeditados a una ley orgánica si finalmente se aprueba. No sé si existe algún tipo de miedo, independientemente de quién gane en el mes de abril, si es el Partido Socialista y sigue adelante, si con una modificación de la ley sería posible que estos centros estuviesen en peligro o si ustedes siguen firmes en que no se cierra ningún tipo de centro, no tiene por qué perjudicarles, en el caso de Castilla y León. En el caso de Castilla y León, yo creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias, de verdad, porque la Consejería de Educación trabaja y viene trabajando, y así lo hemos hecho con todos los sectores de la comunidad educativa, con todos, en hacer que nuestro sistema educativo sea más inclusivo. Pero es que en ese más inclusivo, los centros de educación especial son una respuesta inclusiva. Y hasta tal punto lo son, que nosotros, incluso en la propia normativa, que cada vez también la propia normativa es más inclusiva, pues hemos establecido, por ejemplo, en los proyectos de autonomía, la orden que regula los proyectos de autonomía, hemos establecido un cauce para hacer que nuestros centros de educación especial puedan tener en ese ámbito de su autonomía de una manera sistemática y planificada, es decir, no porque un día sea un día de fiesta, ¿verdad?, sino como una actividad estructurada, plenamente educativa, pues que sea realizada conjuntamente con centros que no son de educación especial. De manera que tenemos muchos ejemplos en nuestro sistema educativo, en Castilla y León, de centros de educación especial que trabajan con otros centros ordinarios y que en determinados momentos los alumnos de ese centro de educación especial van a los centros ordinarios y, al contrario, alumnos de centros ordinarios vienen al centro de educación especial. Pero repito, y sobre todo, no es porque sea una moda o no es porque sea un día de fiesta, sino de manera estructurada, sistemática y como actividad plenamente educativa. Estamos haciendo inclusión, y estamos haciendo inclusión desde los propios centros de educación especial. Así entendemos nosotros, por eso digo, trasladar un mensaje de tranquilidad y de confianza. La ley orgánica es la que tiene que regir, lógicamente, eso nos afectaría a todos los sistemas educativos, a todas las comunidades, pero a mí me consta que actualmente la ley orgánica, la LONCE, por supuesto, habla de los centros de educación especial. El anteproyecto que yo conozco, mejor dicho, el proyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros, ahí no dice nada de que se vayan a suprimir los centros de educación especial. Yo no sé si, por ejemplo, si el Partido Socialista en las próximas elecciones generales ganara o fuera quien después tuviera que gobernar, yo no sé si después del anuncio de la ministra, ¿verdad?, pues darían ese paso. Desde luego, en ese caso, si aquí hubiera un gobierno del PP, yo le garantizo que ese gobierno del PP sí que trabajaría porque esos centros de educación especial siguieran existiendo, porque le digo, lo entendemos como inclusivos. Y por cierto, la señora ministra hablaba de que había un 27%, creo recordar, de alumnos en los centros de educación especial. Es que en nuestra comunidad tenemos un 15% de alumnos, de todos los alumnos con discapacidad, es decir, de todo el conjunto global del alumnado con discapacidad, solo un 15,75% están en centros de educación Tenemos especial. que ir cerrando. Muy brevemente, desde CERMI y sobre todo porque
ya lo hemos dicho desde el principio, no coincide la postura estatal con la postura de Castilla y León. Pero no es que haya una diferencia sustancial, es decir, es una cuestión de matices. Realmente nosotros lo que entendemos desde aquí es que efectivamente tenemos que ir a ese modelo de educación inclusiva progresivo, donde efectivamente los centros de educación especial tienen que pilotar de alguna manera ese proceso, lento, tranquilo en el tiempo, y que la forma de llegar a ello puede ser de muchas maneras. A nosotros nos parece, desde aquí, desde CERMI Castilla y León, que poner plazos concretos a las cosas siempre es un poco complicado, porque esos procesos en el tiempo pueden ir a donde vayan. Lo de hablar, perdóname que te cuente algo, lo de hablar de procesos, de plazos y de porcentajes es muy peligroso, porque no podemos estar catalogando yo a los niños que no han nacido a dónde van a ir a formarse. No han nacido todavía, no sabemos si van a tener unas necesidades otras. Entonces, lo de hablar de porcentajes, lo de la inclusión progresiva, a mí es que yo soy un poco, he estudiado poco y entonces hay cosas que no las termino de entender y cosas que se dan por supuestas cuando todavía no han pasado. Eso de la inclusión progresiva, ¿qué significa? Que a partir de un tiempo según vayamos avanzando, vaya a haber menos niños con necesidades educativas especiales. No, yo hay cosas que no entiendo. La inclusión suena muy bonito, muy bonito, muy bonito, todo el mundo habla de la inclusión y parece ser que la inclusión solo se tiene que hacer en los colegios. Los colegios de educación especial llevan a los niños a los museos, llevan a los niños a escuchar conciertos al Auditorio Miguel Delibes, llevan a los niños a ver el campo del Valladolid de fútbol, llevan a los niños a un mogollón de eventos, hasta tal punto que en el colegio donde va mi hijo, en el primer trimestre de este curso, varios profesionales del centro han recibido anónimos de unos supuestos padres que estamos investigando y todavía no hemos averiguado quién son, diciendo que los niños del Colegio de Educación Especial hacen muchas salidas al exterior, que deberían de estar en el colegio aprendiendo y trabajando, pero que no, que hacen muchas salidas al exterior. Y entonces, como por un sitio van diciendo que son guetos y que les tenemos ahí como escondidos, y por otro sitio los profesionales del centro reciben cartas anónimas de unos supuestos padres diciendo que los niños hacen demasiadas salidas al exterior. Yo no lo entiendo, no entendemos nada. Y de ahí nuestra preocupación, porque si alguien nos dijera las cosas claras, pues quizá igual no estaríamos tan preocupados. 30 segundos para cerrar. Vale, yo lo único que quiero matizar es que la inclusión no son 5 horas en centro, son 24 horas al día, 7 días a la semana, que a lo mejor de la inclusión es que los niños se preparen donde mejor se pueden preparar en cada momento, puede ser la educación ordinaria inclusiva, puede ser la educación especial, y que creo que 50 años de lucha de los padres, de los que nos han precedido a nosotros, para crear un sistema educativo que funciona, no tiene sentido desarmarlo y transformar algo que realmente los padres, de los pocos sitios en la educación en este país donde los padres estamos contentos, es en la educación especial, creo que es de donde menos quejas, entre comillas, se reciben. Nos quejamos como todos, porque todos queremos más, pero creo que a la hora luego del trato diario, somos gente, los padres de educación especial, que estamos muy agradecidos a Consejería, creo que si no es así, transmítemelo, creo que no tiene ningún sentido, y hay una máxima que dice que cuando algo funciona, no lo toques. Pues con esa reflexión nos quedamos, muchísimas... Yo, si me permites un momentito, le quería transmitir un mensaje a Juan, para que le haga llegar a CERMI España, que si está a tiempo todavía de retirar la enmienda 502, que nos dejaría muchísimo más tranquilos, pero muchísimo. Pues mensaje recibido, tenemos que cerrar. Simplemente transmitir tranquilidad. Yo creo que estos debates tienen que producirse en el tiempo, de forma sosegada, donde tenemos que participar todos, lógicamente con la tutela de las administraciones, y creo que ese es el camino. Pues muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, mucha suerte a las familias, porque bueno, sé que os une de una manera especial todas las familias que
que estáis ahí, tenéis una fuerza que no sé dónde la sacáis, tenéis el apoyo también de Castilla y León Televisión, estaremos muy pendientes de esa manifestación el próximo... Invitamos a toda la población, el sábado. a toda la comunidad educativa a estar allí, porque no queremos hacer un acto de reivindicación en plan guerrero, queremos hacer algo festivo y queremos que el Corazón Verde sea el emblema de una educación inclusiva dentro de la especialidad. Pues lo dicho, gracias y estaremos pendientes de lo que suceda el sábado en Valladolid. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Volvemos la próxima semana, hasta entonces.